Amados, que Dios le continúe bendiciendo. Ya con la vida estamos sobremanera bendecidos, porque por mucho que usted prospere materialmente o en cualquier otro punto de vista, pero si no tiene lo que solamente da Dios, la vida, eso no tiene ningún valor. Solamente aquel que nos da la vida, un día más de vida, el abrir los ojos. Eso es algo extraordinario, el milagro. Pero hay un milagro mayor, que es la salvación. ¿Cuántos de los que están acá tenemos ese milagro? A través de Jesucristo somos salvos, no a través de una religión, no a través de nuestras obras, no a través de nuestra capacidad académica o intelectual, no. Por gracia somos salvos, por la obra de Cristo. Mis amados, y le invito a abrir la palabra de Dios, la Biblia, y leíamos en Isaías capítulo 7, del versículo 1 al 14, y el título de la disertación es La venida del Mesías, la venida del Mesías. Pero en el versículo clave es el versículo 14 del capítulo 7 de Isaías. Y permítame leer, usted estuvo leyendo del versículo 1 al 14 y luego puede leerlo todo hasta el versículo 25 de todo el capítulo 7. Pero el versículo clave es el 14. Permítame leer para usted. Dice así la poderosa, maravillosa palabra de Dios. Por tanto, el Señor, y ahí Señor habla de Dios mismo, os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con usted, conmigo, con todos, Dios con nosotros. La venida del Mesías. La palabra Mesías es hebrea y significa ungido, el ungido de Dios, que equivale a la palabra griega Cristo, ungido. Mis amados, por tradición religiosa, en diciembre, por tradición, se celebra la natividad, el nacimiento. Pero lo que nos enseña la Biblia, sí que hubo un nacimiento, pero nos habla de algo extraordinario, la encarnación, no reencarnación, la encarnación. Dios hecho hombre, Dios hecho hombre. Y encontramos que cuando hablamos de la venida del Mesías, tenemos que entenderla desde lo que el profeta Isaías nos dice a través del Espíritu Santo, que fue un hecho en tres momentos, y nos dice, en este caso el versículo 14, nos dice que esto viene de parte de ¿quién? De los hombres, no, de Dios. Y cuando habla de señal, la palabra señal ahí equivale a prodigio, a milagro, y Dios hará un prodigio, un milagro. ¿Y en qué consiste ese prodigio, ese milagro? En tres partes, en tres momentos. El primero es, he aquí que la Virgen, ahora, no se atreva a colocarle un nombre ahí, porque todavía ahí no se sabía quién era. He aquí, la Virgen concebirá. Y luego, un segundo momento, y dará a luz una hija. No, un hijo. Ahora, eso no dice que esto le da prioridad o algo superior al varón, no. Y tercero, y llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Tres momentos en la cual muchas veces, ¿sí?, se distorsiona ese mensaje, y más cuando se cae en una tradición religiosa desviada de la Escritura. Mis amados, pero si entramos en el trasfondo histórico de este capítulo 7 de Isaías,
en la cual consiste, escuche bien, consiste en que Siria y Efraín, y cuando habla ahí de Efraín se refiere a las 10 tribus del norte, en la cual Israel como nación, como lo había consolidado David y luego lo había disfrutado Salomón, se va a dividir por la rebelión de Salomón. Y Judá y Benjamín van a respaldar la casa de David, el trono de David. Y las otras 10 tribus del norte van a conformar lo que es el reino del norte o Israel. Y encontramos que sobre estos se van a confabular, se van a unir para presionar a Judá para que se una a ellos para enfrentar al imperio asirio que era más poderoso. Dice en este caso la lectura de Isaías capítulo 7 del 1 al 6. Usted lo puede leer con calma en su casa. Pero mire que frente a esta situación, Dios le habla a través del profeta Isaías al rey Acab, rey de Judá, diciendo: no tengas temor por estos tizones, refiriéndose a Siria y refiriéndose a las 10 tribus del norte. ¿Y por qué? Porque luego él va a decir por parte de Dios lo que iba a suceder. ¿Y qué iba a suceder? Que sobre Siria y sobre las 10 tribus, que luego iba a ser estas conquistadas y derrotadas por el imperio asirio. Ahí lo dice y luego lo confirma en el versículo 1 del capítulo 8 de Isaías. Permítame leer, ya que ese sí no lo leímos. Dice: me dijo Jehová, toma una tabla grande y escribe en ella con carácter legible tocante a Maher-Salat Asbat, y junté conmigo por testigo fieles al sacerdote Urías y a Zacarías, hijo de Jeberequías, y me llegué a la profetisa, la cual concibió y dio a luz un hijo. Y me dijo Jehová: ponle por nombre Maher-Salat Asbat, porque antes que el niño sepa decir Padre mío y Madre mía, será quitada la riqueza de Damasco, refiriéndose a Siria, y los despojos de Samaria, refiriéndose a las 10 tribus, delante del rey de Asiria. Y ahí Dios le da esa palabra de ánimo a este rey, Acab, rey de Judá, en este contexto histórico del cual nos habla este pasaje. Ahora, también encontramos que esta profecía de Isaías, en la cual hace referencia el versículo 14 del capítulo 7 de este pasaje, en la cual nos muestra la natividad, pero también no cualquier natividad, dice de un niño, y nos dice el milagro también, Dios con nosotros. Ahora, en el momento, escuche, en el momento histórico, en ese momento, Isaías pensaba que se refería a su hijo. Su hijo, usted lo puede leer con calma, se refería, sí, pero se refería a su hijo en lo referente al cumplimiento de que Dios iba a defender a Judá de la coalición de Siria y de las 10 tribus del norte de Israel, y que Dios lo iba a librar. Pero también de manera futura se refería al Mesías, al Cristo. Encontramos que desde el punto de vista interpretativo hay un momento cumplido en el momento presente de Isaías sobre su hijo, y este hijo era de la segunda unión, en la cual esta segunda esposa era virgen, era una profetisa virgen, y tiene cumplimiento. Pero luego el Señor habla referente a la condición de la humanidad separada,
de Dios por el pecado. Y habla ahí ahora es del Mesías. Del Mesías. Y encontramos, mis amados, que sobre esas tres verdades que nos habla ahora la palabra de Dios en el versículo 14, versículo clave, encontramos ese mensaje de Navidad. Ese mensaje de Navidad, que no es solamente, se queda en la, escuche bien, escuche por favor, en la inmaculada concepción errada y desviada de la Escritura, en la cual se centra en decir, en primer lugar, que María, ahí sí sabemos, ¿no? Por lo que nos dice la Biblia, que ya esa virgen que iba a concebir tiene un nombre, María. Pero tristemente en esa falsa doctrina, esa falsa enseñanza de la Inmaculada Concepción, en la cual se basa de que Dios, si bien esta mujer halló gracia en toda Israel, en toda Judá, no hubo ninguna apartada santa en la cual honramos pero no veneramos, la cual respetamos e incluso imitamos, pero no adoramos. Entre todas las mujeres fue hallada gracia sobre ella. Y encontramos que en esta doctrina dice que si bien fue un hombre y una mujer que se unieron, y fue concebida, pero no fue concebida en pecado. Déjeme decirle qué tan lejos está esto de la Escritura. La Biblia dice que no hay no hay ser humano que no peque. La Biblia dice que por cuanto algunos, no todos pecaron. Eso está usted y yo, está María. Todos pecaron, están destituidos, están alejados, están separados de Dios. Toda la Biblia nos muestra el fracaso del hombre, no porque Dios fracasó al crear al hombre, sino porque el hombre utilizó de manera irresponsable, incorrecta, esa voluntad que Dios le dio, llámese libre arbitrio o libre albedrío. Nos dice Génesis capítulo 3. Y vemos que aquel el cual Dios nos habla sobre ello. Pero también nos dice que si usted entonces no cree que al unirse los padres de María y ella no recibir el pecado original o como nos dice la Biblia, nuestra naturaleza pecaminosa, porque quien enseñó del pecado original fue un señor llamado San Agustín de Hipona. Y eso no me voy a extender, pero encontramos que la Biblia nos habla de las obras de la carne, nuestra naturaleza pecaminosa que combate y nos sume en el pecado, alejándonos de Dios. Luego Romanos capítulo 7, Pablo va a decir el pecado que mora ¿en quién? ¿En usted? En mí. En mí. En nuestra naturaleza que combate. ¿Dónde está ahí esa base para decir sobre ello de que María fue fecundada sin pecado? Pero luego, si usted no cree esto, van a decir esa doctrina errada de que cuando Jesús estuvo con Jesús la santificó. La santificó. Tomando de manera irresponsable pasajes de Lucas capítulo 1. ¿Qué tan lejos está de lo que dice la Escritura desde Génesis y Apocalipsis? Encontramos, mis amados hermanos, que sobre ello nos dice la Virgen concebirá, María concebirá. Ahora escuche. Cuando habla ahí de virgen, habla de la misma palabra doncella. Y cuando habla de doncella quiere decir que no ha tenido relaciones sexuales con un varón. Que no ha tenido relaciones sexuales con un varón. Y no quiero ahondar en esto, pero encontramos que en el contexto se refiere a la mujer virgen, de la cual
en el contexto histórico se refiere a la que tomó Isaías como segunda mujer, nos dice Isaías capítulo 8, versículo 1 al 4. Pero principalmente habla de María, la Virgen María, esa jovencita, esa doncella en la cual es el, escuche, porque esa es la palabra contundente, fue el recipiente. Ella no participó en la concepción, ella no participó igual cuando usted toma un vaso, un pocillo y vierte ahí cualquier líquido. Ese líquido no se convierte en la taza, no, solamente es el recipiente, porque hubiera transmitido la naturaleza pecaminosa a Jesús. Y esto les duele a algunos. Pero es lo que dice la Biblia. Es lo que dice la Escritura. Y toman el pasaje de Génesis capítulo 3 para decir, y pondré enemistad en tu simiente y la simiente tuya. Ten cuidado, porque es lo mismo que dice en Génesis capítulo 12, refiriéndose a Abraham, en la cual en la simiente de él serían ¿qué? Bendita. Todas las naciones. Eso no quiere decir que por Abraham y su es que por Abraham es que somos salvos. No. Lea bien la Escritura y dirigida por aquel que es el autor, que es el Espíritu Santo. Amados, fue un hecho poderoso en la cual la Virgen María, la cual honramos e imitamos. Ojalá aquellos que defienden esa Inmaculada Concepción la imitaran. Yo sé que hay algunos que la imitan, pero tristemente algunos. Pero tristemente en estas festividades sus comportamientos dicen lo contrario. Dicen lo contrario. Mis amados, encontramos esa Virgen María, la cual a través del Espíritu Santo milagrosamente concibió a Jesús, al Mesías. Nos dice Mateo capítulo 1, versículo 23. De una manera clara, ahí no intervino ella, no intervino. Avancemos. Y encontramos también, mis amados, que en lo referente a lo que Dios nos quiere enseñar, es lo que también María dijo sobre ella misma. ¿Qué concepto tenía María de ella misma? Y encontramos que ella se va a referir a sí misma como la sierva, no la reina. La sierva. Yo no sé de dónde sacan eso. Yo sí sé, pero cuando me refiero es la Biblia. En la Biblia no nos habla de ella de reina. Ella dijo, la sierva de mi Señor. La esclava, la que está para servir, no para reinar. Tenga cuidado, lea bien desde Génesis a Apocalipsis. Porque esos pensamientos, ¿qué tan lejos está de la Biblia? Incluso de la Biblia que ellos tienen. Y lo encuentra usted en Lucas capítulo 1. Usted puede leer que ella se refiere a sí misma como la sierva. Pero también encontramos lo que ella va a decir en Juan capítulo 2. Haced todo lo que Él os mande. No lo que yo le mando. No lo que yo estoy ordenando en una... No, tenga cuidado. Es la única parte, escuche, es la única parte en la cual la Escritura, ¿sí?, nos habla de ese consejo que da María. Es la única parte. Haced todo lo que Él os mande. ¿Y qué manda Jesús? Jesús va a decir, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. ¿Estás tú escuchando, Jesús? Jesús dice, vosotros sois mis amigos si haced lo que yo os mando. Eso lo dice Jesús.
no María. Mis amados, honramos a esa Virgen, pero no la adoramos. Y encontramos, mis amados, que a través de ese recipiente en la cual vuelvo y les digo lo que ella va a referirse a sí misma como sierva, en la cual dice en Lucas capítulo 1 versículo 38, he aquí la sierva de mi Señor, hágase en mí como yo quiero, no como Él, como el Señor quiere. Qué hermoso que usted diga hoy, no espere que se termine este año y siga los años. Señor, aquí estoy, quiero que tú seas mi dueño, mi dueña, y hágase tu voluntad en mi vida como tú quieres. Porque qué tan lejos está de aquellos que dicen que adoran y veneran el decir eso con sus vidas. Con sus vidas. Y encontramos lo que también les comentaban mis amados hermanos en Lucas capítulo 1 versículo 46 al 48, en la cual ella reconoce que necesita de esa criatura, que no es cualquier criatura, sino aquella en la cual el ángel le dijo, he aquí tendrás ahí al hijo tuyo, no, al hijo de Dios. Tú no eres la madre de Dios, eres de Jesús en la parte humana, pero tú no eres la madre de Dios, tú necesitas, y ella va a reconocer que necesitaba a ese Salvador, como usted y yo lo necesitamos. Nos dice en Lucas capítulo 1 versículo 46 al 48, reconoce que ese niño es su Salvador, pero que también es Dios. Ahí lo dice. Ahí lo dice. Y quiero terminar con lo siguiente, mis amados. María reconoce que la obra en la cual se está haciendo en ella, ¿sí?, no es por el propósito de ella misma, ella lo planeó, no, eso lo planeó Dios. Y Dios conoce cómo está tu vida en este momento. Él sabe cómo entraste a este lugar y sabe cómo te encuentras, amado amigo, en este momento. Y Él no se queda ahí mirando cómo está tu vida, sea que esté bien o esté regular o esté en una circunstancia bien profunda, destruida por la droga, por el alcohol, en fin, por el pecado, por la mentira, por la hipocresía. Él interviene en tu vida, como intervino en María, para decirle, yo tengo un propósito mejor para ti. Yo tengo un propósito maravilloso para tu vida. Y ese propósito está, primeramente, de proveer, que Él proveyó la salvación. Una salvación en la cual no escatimó ni a su propio Hijo Jesús para entregarlo en precio, en pago de tu pecado y de mi pecado y de toda la humanidad. En la cual nos dice que esa salvación en la cual usted y yo debemos seguir por fe, no en nuestras obras, sino en la obra que hizo Cristo una sola vez para siempre, seremos salvos, reconociendo nuestra condición de pecadores. Amado amigo, amado hermano, a través de esa mujer que fue ese recipiente, que no intervino en la concepción ni en la parte genética, no intervino. Solamente Dios lo hizo para mostrar ese inmenso amor. El ser humano a través de la historia ha querido endiosizarse. Los faraones, los del Imperio Romano, los babilónicos siempre han endiosizado diciendo que ellos son Dios, pero no. Dios, ese Dios único y verdadero, se hizo como usted y como yo. Cuán inmenso amor de ese Dios. Póngase de pie. Maravilloso Padre Celestial. Señor, hoy hemos compartido esta primera parte. Y sea usted, si es su voluntad, permitirme compartir las dos faltantes. He aquí que un niño nos es nacido
y dará a luz un hijo, pero también ese niño es Emmanuel. Pero hoy hemos hablado, según tu palabra, que honramos a María, pero también, Señor, adoramos a aquel que estuvo en el pesebre. La palabra de Dios dice que cuando los reyes, los magos, los sabios llegaron de oriente al pesebre, dice que vieron al niño y dice que no adoraron a José. No dice que adoraron a María, dice adoraron al niño. Al niño, al Salvador. Guárdanos, Padre, de quitarte y robarte a ti la adoración y la gloria, porque tú no la compartes y la prestas. Es tuya. Señor, y te ruego por los amigos que han oído este mensaje. Señor, si tú utilizaste a una doncella para hacer el milagro a través de ella, pero no por ella, de ser aquel en la cual tú, siendo Dios, hiciste hombre, pero sin pecado. Señor, sean estos amigos naciendo de nuevo a través del convencimiento que da el Espíritu Santo de pecado. Señor, ante ti no podemos mentir ni engañarnos. Solamente tú das convencimiento de pecado. Tú sabes esos pecados, Señor, en la cual tú, Señor, nos recuerdas no para avergonzarnos, sino para llevarnos al amor de Cristo, en la cual, oh Dios, mirad con cuán amor nos ha dado el Padre, que aún nosotros siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Señor, gracias. Que ellos ahora hablen contigo y se pongan a cuentas, como un día nosotros lo hicimos. Y ahora por la fe en Cristo tenemos, Señor, la vida eterna. Te lo imploramos, te lo suplicamos. No permitas, Señor, que ellos partan a la eternidad separados de ti, Señor. Te lo ruego. Fortalece a tu iglesia con la perseverancia que viene de ti, porque no es en nuestras fuerzas que perseveramos, sino en la perseverancia que tú das a través de tu Santo Espíritu y a través de tu palabra, de recordarnos quiénes somos, hijos e hijas tuyas. Ayúdanos a llevar una vida que te honre y te agrada a ti. Guarda tu iglesia en Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Que Dios les continúe bendiciendo, mis amados.